Los 5 millones de euros que sacó Danubio no parecían tan mal negocio como ahora. Bueno, ahora... Bueno, Barak. Lo que se dice ahora, no. Ahora mismo, de hecho, pagarían bastante más, pero para... ¡Barak! ¿Qué haces? Hoy vamos a reaccionar a 10 leyendas del fútbol que se fueron a Europa a menor precio que un jugador normal del fútbol mexicano. Brighton and Hove Albion es un club de la Premier League que se ha especializado en detectar talento en el fútbol sudamericano. Es verdad, boludo. Pagar lo menos posible Estupiñán. y después de 2 o 3 temporadas revender a precio de oro. De eso se trató Enciso, Caicedo. la idea con los ecuatorianos Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, con los paraguayos Julio Enciso y Diego Gómez, que es el caso más reciente. Lo 13 palos. mismo con los brasileños Igor y João Pedro, con el colombiano José Izquierdo y con el argentino Valentín Barco. Algunas apuestas salieron de las mil maravillas y otras no tanto, pero solamente la ¡Y aparece un campeón del mundo! más barata de todas estas inversiones ganó la Copa Mundial. Alexis McAllister, fichado en 2019 de Argentinos Juniors, el semillero donde nacieron Diego Armando Maradona, Fernando Redondo y Juan Román Riquelme. El club inglés pagó 8 millones de euros por el mediocampista, al que cedió 6 meses a Boca Juniors para que su salto de la paternal a la Premier League no fuera tan drástico y directo. 2 años después, Alexis ganó el Mundial como jugador del Brighton y a los 6 meses Claro, es verdad. McAllister gana el Mundial como jugador del Brighton, amigo. Tremendo. se convirtió en el 10 del Liverpool. Eden Hazard, Antoine Griezmann y Joao Félix Sí. protagonizaron el mercado de transferencias en 2019. Los fichajes estrella de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid costaron más de 120 millones de euros cada uno. Ese mismo año en la Premier League, Harry Maguire. Manchester United pagó 87 millones de euros por Harry Maguire y el Arsenal compró a Nicolás Pepe por 80 millones de euros. Volviendo a la península ibérica, el mexicano Diego Lainez se fue vendido al Real Betis por 14 millones de euros y Luis Díaz llegó al Porto a cambio de la mitad. Un jugador normal de México vale el doble que un crack colombiano. Euros y Luis Díaz llegó al Porto a cambio de la mitad. 7.200.000 euros. El Miren ahora a Luis Díaz, boludo, la carrera que está haciendo. colombiano jugaba para el Junior de Barranquilla, camiseta que defendió en 106 partidos y con la que marcó 20 goles y puso 9 asistencias. Díaz había disputado 8 partidos con la selección colombiana, la mitad de ellos en la Copa América 2019. El extremo izquierdo ya no era ningún adolescente cuando dio el salto a Europa. Tenía 22 años. El Porto esperaba rendimiento inmediato y vaya si lo ¿Se acuerdan lo que jugaba Luis Díaz en el Porto? Qué bestia, amigo. obtuvo. 2 años y medio después, el colombiano se fue a Liverpool 7 veces más caro de lo que costó. Y de nuevo, su adaptación a la Premier League fue instantánea. Yo pude ver, chicos, la posibilidad de ver un partido en cancha de la Premier. City-Liverpool. Quizás algunos se acuerdan. Partido que terminó 1-1. Gol del City, no me acuerdo quién lo hizo, pero el gol del Liverpool lo hizo McAllister de penal. Penal que le hace Doku. Una patada en el pecho a McAllister. Yo pude ver en cancha, amigo, el baile que le pegó Luis Díaz a Kyle Walker. Es descomunal. 2 jugadas mano a mano Luis Díaz. Lo desborda, gambetea para atrás, desborda de vuelta y lo dejó en el piso. Lo acostó a Kyle Walker, amigo. 3 años después, se fue al Bayern Múnich 10 veces más caro de su precio original en el Junior de Barranquilla. Y otra vez, como en toda su carrera, Díaz fue rentable desde el primer minuto. ¿Cobra Luis Díaz algún día al Bayern? ¿Podrá ir al Real Madrid? Y puede ser que vaya al Real Madrid, no sé. Es quizás hasta grande para el Madrid, pero bueno, quizás lo compran. Carrera, Díaz fue rentable desde el primer minuto. Tonto, ¿te asegura? Hoy en día es muy complicado encontrar un jugador que te asegure rendimiento y Luis Díaz lo hizo. 8.
Si algo le gusta presumir a River Plate es nunca malbaratar a sus figuras. Franco Mastantuono, 45 millones de euros. Enzo Fernández, una vez activada la cláusula de reventa, 44 millones de euros. Claudio Echeverri, 19 millones de euros. Ezequiel Palacios y Eric Lamela, 17 millones de euros cada uno. No, y pará. Echeverri, si el City lo ve en otro club, arriba revuelve otra plata. Eso es todo el tiempo. Ahora, que si nos concentramos únicamente en su tradicional exportación de centros delanteros, a Hernán Crespo lo compró el Parma por el equivalente a 4 millones de euros. Bueno, y después Crespo terminó siendo el jugador más caro del mundo, porque la Lazio lo paga como 55 millones. Hace 30 años no era poca cosa. Un año después, River vendió a Julio Cruz en 5.5 millones de euros al Feyenoord. Al año entrante, Marcelo Salas le costó 18 millones de euros a la Lazio. 2 temporadas después, Juan Pablo Ángel se fue por 14 millones de euros al Aston Villa. Al año siguiente, el Barcelona pagó 36 millones de euros. Ese fue el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino. Hasta que apareció Mastantuono, ese fue el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino y nunca se rompió. Porque el Kun Agüero fue vendido a Atlético Madrid, procedente de Independiente Avellaneda, por 28 palos. Por Javier Saviola. En 2006, Gonzalo Higuaín se fue al Real Madrid a cambio de 12 millones de euros. En tiempos más recientes, me doy cuenta que sacando, bueno, a Lario, todos los antes mencionados, fueron 9 de sus países en selecciones, ¿se dieron cuenta? En mundiales. Lucas Alario al Bayer Leverkusen por 19 millones de euros y Julián Álvarez al Manchester City por 21 millones de euros. Sacando a Lario, todos fueron delanteros de sus selecciones en mundiales. Solamente una vez, River Plate malbarató a su centro delantero estrella. Y se trata seguramente del mejor de todos, Radamel Falcao García, vendido al Porto en 2009 a razón de 5 millones 4. Qué bien compra el Porto, amigo. Qué bien compra el Porto, amigo. Quisiera que los dirigentes del Porto manejen mi economía, amigo. Sería millonario ahora. 200.000 euros. Hasta a Maxi López y a Fernando Cabenagui pudo venderlos más caros. Falcao... Qué mal compra el Barça, amigo, Dios. Tenía 23 años y metió 45 goles en 112 partidos con las gallinas. Pero venía de un año fuera tras romperse los ligamentos cruzados. Era, por lo tanto, una operación de riesgo. Y el Porto, experto número 1 en comprar barato en Sudamérica, supo aprovecharse de las urgencias económicas que sufría ese pobre River que estaba a 2 años de irse a la B. Número 7. Mati Fernández se Mati Fernández, chat. ¿Se ven que Mati Fernández nos seguimos en Instagram? Digo nos, porque los dos fuimos cracks y estamos retirados. A la B. Mati Fernández se transformó en 2006 en el traspaso más caro en la historia del Colo-Colo, cuando Villarreal pagó 9 millones de euros para cubrir con él la baja de Juan Román Riquelme. Arturo Vidal era la otra joya de la cantera de aquel inolvidable Colo-Colo. Al mediocampista prefirieron quedárselo una temporada más para que su valor aumentara. Pero no, acabaron vendiéndolo en 2007 por menos dinero que a Mati Fernández. La oferta del Bayer Leverkusen, 5 palos. $5.200.000 euros, fue lo mejor que llegó a los despachos del club chileno, menos incluso de lo que obtuvo el Atlas ese mismo verano de 2007 a cambio de Andrés Guardado. Vidal tenía 20 años, un peinado normal y todavía no se dedicaba a la mufa profesional. Para mí, chicos, si lo digo en serio, para mí, más allá de que la gente lo jode con que es mufa, con que habla y con que todos lo quieran, para mí, amigo, en serio lo digo, para mí Arturo Vidal puede llegar a ser top 5 mediocampistas de los últimos 15 años en Sudamérica, amigo. Lo digo de verdad, amigo. Miren su carrera, boludo. Los clubes donde jugó, lo que ganó, la regularidad, amigo. Titular en todos los clubes. Titular en el Barça, titular en el Bayern, titular en el Inter, titular en el Leverkusen. Capitán y referente de su selección. Bueno, cuando no estaba bravo, ganó Copas América siendo importante. De verdad lo digo, amigo, en serio. O sea, si el chabón, en vez de ser chileno, fuera brasileño, digan la verdad. Digan la verdad, amigo. Por aquellos tiempos, Nelson Acosta lo ponía a jugar de lateral en sus primeras convocatorias a la selección chilena. Si bien, cuando fue traspasado a la Bundesliga,
Arturo venía de brillar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, en que Chile fue semifinalista. Vidal Y si apareció Argentina, los educó. pasó del Leverkusen a la Juventus, al Bayern Múnich, al Fútbol Club Barcelona y al Inter Mirá esa carrera. Esta carrera es mega elite. Leverkusen, Juventus, Bayern, Barça, Inter, amigo. de Milán en una de las trayectorias más O sea, jugó en el Milan de Italia, en el Milan de Alemania, en el Milan de España. Dale, amigo. sólidas en la historia del fútbol sudamericano. Puesto número 6. En 1997, Dialmiña del Palmeiras se fue al Deportivo La Coruña por el equivalente a lo que pronto serían 9 millones de euros. Al año siguiente, Denilson del Sao Paulo fue fichado por el Real Betis a cambio de 30 Terrible. millones de euros. En 1999, Alex del Palmeiras llegó al Parma por 14 millones de euros. En 2000, el GAN compró a un tal Lucas Severino del Atlético Paranaense por 21 millones de euros. Y el Barcelona compró a Giovanni del Cruzeiro por 20 millones. Así, llegamos a 2001, año en que la Serie A brasileña no vendió tan bien como de costumbre. Adriano del Flamengo se fue al Inter de Milán nada más por 13. Qué crack este, boludo. Qué crack, boludo. Qué crack, amigo. Yo cuando era pibe, este era mi 9 favorito, amigo. De verdad lo digo, De verdad lo digo, amigo. Este era mi 9 favorito. De pibe. Y eso que nos vacunó en 2004, pero para mí es un crack, boludo. Millones de euros. Fabio Rochenbach del Internacional de Porto Alegre recaló en el Barcelona a cambio de 9 millones de euros. El Borussia Dortmund le pagó 7 millones al Corinthians por Everton. Marcelinho Paraiba del Gremio le costó 7 millones de euros al Hertha Berlín y dos de sus compañeros en el Gremio emigraron al fútbol francés a cambio de 5 millones de euros cada uno. El de Rulo se me hace conocido, Estamos hablando de Eduardo Costa, que se fue al Bordeaux, y de Ronaldinho Gaucho al Paris Saint-Germain. Sí, Ronaldinho no fue ni siquiera una de las 5 ventas más caras del ¿Quién es, boludo? Claudio. Que salió más caro que Ronaldinho. ¿Quién es Claudio? El remisero de la esquina, amigo, Claudio. Brasileirao en 2001. Tampoco fue el brasileño más caro del Paris Saint-Germain. Marcos Vampeta les había costado 20 millones de euros un año antes y por Christian del Inter de Porto Alegre, el PSG había pagado 12 millones de euros 2 temporadas atrás. Todo esto es para poner en contexto que, aún tratándose de 2001, Ronaldinho a 5 millones de euros es el precio más ridículo que se pagó jamás por cualquier futbolista en el siglo XXI. Ronaldinho ya había sido campeón en la Copa América 99 y había sido la figura de la selección alternativa que Brasil mandó a la Copa Confederaciones de aquel mismo año. Cuando el PSG lo pescó, Diño sumaba 21 partidos, 9 goles y 9 asistencias con Che, tremendos números con la selección, amigo. la selección absoluta. Su valor de mercado era de 20 o 25 millones de euros por lo menos, pero la realidad es que Ronaldinho tenía un tema legal con el Gremio. Su contrato estaba a punto de vencer, si no es que ya había vencido, y con tal de que no se fuera gratis, el Gremio tuvo que aceptar las monedas que le ofreció el PSG. Bueno, chicos, cuenta la leyenda que antes de irse Ronaldinho de Gremio, se enfrenta a Dunga, mítico central campeón del mundo que levanta la copa en el 94. Bueno, mucha gente dice de que Ronaldinho retiró a Dunga, literal, lo retiró. O sea, lo bailó tanto que lo acabó, amigo, lo liquidó. Bueno, cuando pasaron los años y en 2010, Dunga era técnico de esa selección y no llevó a Diño. Y mucha gente dice que es por eso. Porque literalmente Ronaldinho lo agarró y lo retiró, amigo. Cuando en 2006 Danubio de Uruguay vendió a sus Mirá quién apareció. centro delantero Flechas por doquier. al fútbol europeo, no se trató de la mayor venta en la historia del modestísimo club, ni tampoco de la segunda mayor venta, ni siquiera de la tercera. ¡Qué barato vendieron los goles de Edinson Cavani, por Dios! En realidad, el Palermo se abalanzó a tiempo, pues Cavani
era un desconocido delantero de un desconocido equipo en el que había jugado nada más 20 partidos y anotado 8 goles. O sea que los 5 millones de euros que sacó Danubio no parecían tan mal negocio como ahora. Bueno, ahora... Bueno, Barak. Lo que se dice ahora, no. Ahora mismo, de hecho, pagarían bastante más, pero para... ¡Barak! ¿Qué haces? Poder deshacerse de él. El caso es que, para ponerlo en contexto, en aquel verano de 2006, el Benfica pagó por Francisco el Kikín Fonseca un poquitín menos de lo que el Palermo invirtió en Edinson Kikín Fonseca. Cavani. Y dicho lo anterior, supongo que ya no hay nada más que agregar. Danubio tiene excusa de haber aceptado solamente 5 millones de euros porque se trata de un club pequeño y además porque estamos hablando del mercado del año 2006. El que no tiene perdón es Peñarol, que se desprendió de Federico Valverde también a cambio de... ¿Y ese pelado? 5 millones de euros. Pero 5 millones en 2016, que era mucho menos dinero que en 2006. En el pasado, Real Madrid Castilla, la rama semiprofesional del Real Madrid, se dedicaba a comprar jóvenes sudamericanos cuyos dueños, Fabinho, Casemiro, no tenían la menor idea de su potencial de leyendas. Así fue como Fluminense le vendió a Marcelo en 2007 por 7,5 millones de euros. En 2013, Sao Paulo le entregó a Casemiro a cambio de 6 millones de euros. Y lo dicho, en 2016, 5 millones de euros. 5 millones salió Valverde, Fueron que hoy es el capitán del Real Madrid. suficientes para que el Peñarol dejara ir a Federico Valverde tras apenas 9 partidos disputados como titular en el primer equipo. Ahora, no se crean que los charrúas fueron tan tontos, pues se aseguraron de llevarse un porcentaje de cuando el Real Madrid lo vendiera a otro club. Claro que no El tema que... contaban con que eso a lo mejor no pasaría nunca. El Ajax, por cierto, le pagó al América por Edson Álvarez el triple de lo que costó Fede Valverde. Edson Álvarez salió el triple que Federico Valverde. Que esto me lo explique Mike, la máquina del mal. Cuando hablé hace 7 minutos de Mati Fernández y de Arturo Vidal, me referí a ellos como los dos grandes canteranos del mítico Colo-Colo de hace 20 años. A Alexis Sánchez, El niño de Tocopilla. figurón de aquel equipo, lo ignoré temporalmente y fue a propósito porque su historia es distinta. El Niño Maravilla solo estaba de paso por Colo-Colo, pues había sido previamente fichado por el Udinese, que ese año se lo dejó al cacique en condición de préstamo Aparte del Cobreloa a literalmente Udinese, a la Serie A. antes de cederlo una temporada a River Plate para que el chileno pudiera foguearse un año extra y entonces sí, dar el salto a Europa. Alexis Sánchez debutó en el Cobreloa en 2005, cuando era literalmente un indefenso Mirá eso, me parece un nene. Parece un nene. niñito. Alexis acabó disputando 50 partidos y anotó 12 goles para los zorros. Pero ¿qué edad, amigo? A los 16 años y un mes. Terrible, amigo. A los 16 años debutó en Copa Libertadores contra Once Caldas. A los 17 años jugó por primera vez en selección mayor en un partido contra Nueva Zelanda. Y antes de que cumpliera 18, Udinese se le adelantó al resto del mundo y consiguió que el pobre e inexperto Cobreloa malvendiera a su joya a cambio de 3 miserables millones de euros. Igual poco se habla, amigo, de que Alexis Sánchez debutó en Sudamérica y el tipo llegó a Europa antes de los 18 años. Ni Maradona, amigo. Tremendo ese dato. ¿Cuántos jugadores de Sudamérica jugaron en Europa antes de los 18 años? Terrible dato ese. En el año 2006. También hay que decir algo, es verdad eso. Los brasileños no podían ir a Europa, pero aún así es un tremendo dato, amigo.
Daniel Alves había disputado 30 partidos en el Bahía de la Serie A brasileña con saldo de 3 goles, 5 asistencias y 2 expulsiones cuando ganó el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes 2003 y el lateral derecho fue premiado con el Balón de Bronce al tercer mejor futbolista del torneo. Fue entonces cuando de alguna manera el Sevilla se las ingenió para ficharlo a cambio de... Que en esa época no era Daniel, era Daniel, amigo. Compraste a Daniel, bro. 848,000 euros después de pedir con lujo de descaro 25% de descuento. Para contextualizar cómo estaba el mercado en aquellos tiempos, Río Ferdinand había fichado por el Manchester United a cambio de 46 millones de euros. Alessandro Nesta se había ido al Milan por 31 millones de euros. Y por hablar de laterales derechos brasileños, Evanilson del Cruzeiro le costó 15 millones de euros al Borussia Dortmund el mismo año en que el Sevilla no pagó ni siquiera 1.800.000 euros, amigo. por quien se transformaría en el máximo ganador 4 veces menor de lo que salió Barinaga. de cosas en la historia del fútbol, solo recientemente superado por Lionel Messi. No, pero voy a decir una cosa, chat. Dani Alves literalmente prácticamente ganó todo en el fútbol. O sea, ganó Europa League, Champions, Juegos Olímpicos, Mundial Sub-20, Copa América. Centro delanteros que se fueron a Europa en el año 2006. Sí. A España, Sergio Agüero por 23 millones de euros, Gonzalo Higuaín por 12 millones y Rafael Sobis a cambio de 9. A Inglaterra llegó Carlos Tevez por 15 millones de euros. A Italia, Edinson Cavani por 5 millones de euros y Alexis Sánchez por 3 millones. A Portugal, Kikín Fonseca por 3.5 millones de euros. A Ucrania, Luis Adriano a cambio de 3 millones de euros. A Países Bajos, Luis Suárez por 800,000 euros. Qué locura, boludo. Sí. 800.000 euros salió el mejor 9 de la década. Luis Suárez, sí, 800,000 euros. 19 años, 34 partidos y 12 goles tenía el uruguayo del Club Nacional cuando lo descubrió el Groningen de la Eredivisie y claramente el legendario Club Nacional de Montevideo no tenía ni la más remota idea de qué estaba vendiendo. ¡Qué locura la barbaridad que acabamos de ver! Gracias a Bueno de Vara porque vimos un video espectacular de grandes joyas, leyendas, perlas del fútbol sudamericano que se fueron a Europa e hicieron historia por ganga, por muy poco dinero, y lo comparamos con jugadores mexicanos y todavía terminan siendo más baratos, porque esos mexicanos terminaron sin rendir en el fútbol europeo. Así que primero, obviamente, agradecerle a Barak, enorme video, te quiero mucho Barak, y le quiero mucho a toda la gente del chat que vio este video y que deje su like y su comentario. Los quiero mucho, y además, salió el video, no lo puedo creer. ¡Chao!